histórica por varias cosas. Uno, porque no estamos yendo contra ningún gobierno, no estamos yendo a pedir ninguna reivindicación, estamos ejerciendo nuestro derecho a definir nuestro destino y el pueblo ha dicho que eso se hace vía una nueva constitución. Lo único que tiene que hacer el Congreso es aprobar este derecho del pueblo de hacer una nueva constitución vía referéndum. Pero por otro lado, es una marcha, es una etapa, un final de 500 años de resistencia. Este pueblo no va a detenerse, la historia no se va a detener y no se puede pelear contra la historia y nosotros somos la historia. Una vez aprobada, una vez sancionada, no importa que sea 10, 11, 1, 2, 5 de la mañana, aquí promulgamos. Yo promulgo para que todos nos vayamos con la ley convocatoria para el referéndum constitucional. ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? Bolivia tiene 36 nacionalidades indígenas con lenguas propias, con identidad propia, más de 60 millones de indígenas en toda América fueron exterminados por la colonización en diversas formas de explotación y esclavitud. Bolivia en este momento en un proceso muy importante de construir ahora una nueva constitución política del Estado con mucha oposición de quienes han detentado del poder durante todos estos 180 años que ha tenido de vida republicana y casi más de 20 años de democracia en nuestro país. La demanda por una asamblea constituyente emerge desde el mismo instante en que la mayoría del país, los sectores indígenas, comienzan a transitar el paso de una mayoría demográfica a una mayoría política. Son los sectores indígenas que se replantean su derecho a participar en la definición de lo común de los bolivianos. Las instituciones comunes, la riqueza en común, los derechos comunes. El movimiento indígena se sentía al margen de la institucionalidad, al margen de la legalidad, al margen de los derechos, en lo que el indianismo y el catarismo denunció como una ciudadanía de segunda clase. Entonces, el movimiento indígena se propuso ser ciudadanos de primera clase, con los mismos derechos y obligaciones. Y eso entonces pasaba por modificar la totalidad de la estructura institucional, acabar con el Estado segregador y racista y dar paso a un tipo de Estado inclusivo, participativo y con el sello, con el olor, con el lenguaje, con la mirada, con el hábito del mundo indígena mayoritario en Bolivia. Trabajadores Salariales del Campo en Bolivia, en Santa Cruz. Iniciamos marcha primero por el tierra y territorio juntamente con los pueblos indígenas del oriente boliviano. El 90 y 2001 marchamos por la Asamblea Constituyente, el 2002 marchamos por la Asamblea Constituyente. Nosotros queremos ser incluidos en esta nueva Constitución Política de Estado. La Asamblea Constituyente es una demanda de las organizaciones sociales de los pueblos indígenas en Bolivia, de los desposeídos, que actual Constitución Política de Estado no nos incluye.
Es una lucha de los pueblos indígenas, tanto del oriente como del occidente, de los hermanos del Alto de La Paz, quienes dieron su vida. Estamos en la parte final de la marcha, todavía se van sumando, sigue la cruz papal al final, no, es interminable esta marcha. No vamos a declinar, así nos terminen matando, igualito vamos a continuar luchando por nuestros hidrocarburos y por nuestros derechos, por la dignidad del pueblo alteño. Hay que reconocer que la Asamblea Constituyente es producto de la sangre del Alto. ¿Por qué? Porque así siendo de las tierras bajas, así siendo del altiplano, lo que ha sucedido es que el altiplano, el occidente, por lo menos ha pasado un periodo de la Revolución del 52, donde le ha dado algunos derechos al campesinado, pero no así a las tierras bajas. Pero pese a que le ha dado ese derecho, sin embargo, el campesinado del occidente igual es discriminado, igual es aislado. Esa es su preocupación y es por eso que agarraron las banderas de la Asamblea Constituyente con un proyecto político que los propios alteños han presentado y que coincide con los proyectos que han marcado los movimientos indígenas de tierras bajas y los sectores excluidos, es decir, hacer un nuevo Estado. Y el nuevo Estado precisamente pasa por un Estado plurinacional. El Estado plurinacional no solamente es el reconocimiento de la diversidad, sino fundamentalmente es el reconocimiento a la preexistencia de los pueblos indígenas originarios campesinos y por lo tanto a su autogobierno y libre determinación. No tenemos por qué copiarnos modelos extranjeros, nosotros somos bolivianos. Lo que hay me parece una confusión es en pretender definir al Estado a partir de una caracterización de la sociedad boliviana. Es decir, nosotros debemos entender que somos una nación plural, pero no podemos ser un Estado plurinacional. Nosotros no solamente somos diversos culturalmente, sino que ya hemos tenido la capacidad de mezclarnos. El Estado plurinacional o el Estado intercultural, como ellos lo plantean. Mantener el Estado intercultural es no encarar seriamente este tema, porque el país desde 1994 ha definido que es intercultural y plurilingüe, pero eso no ha tenido efecto estatal en los cambios reales en cuanto a participación, institucionalidad, redistribución económica, redistribución de tierras, o sea, no ha tenido cambio efectivo social que hubiera tocado realmente y trastocado las relaciones sociales existentes entre las culturas. La tesis plurinacional, tal y como está planteada por el movimiento al socialismo, se ajusta más a una confederación de estados independientes que a un estado unitario fuerte. Por eso nosotros partimos la tesis de que Bolivia es una nación diversa, multilingüe e intercultural. Vamos del concepto de la pluriculturalidad a la interculturalidad, pero con la idea de construir la nación boliviana. Sabemos que la actual constitución política del Estado nos ha marcado un tipo de modelo y un tipo de formación de ciudadano. Nos ha hecho un ciudadano monocultural, eso fue la intención en todos los procesos, desde la colonia, la república y el 52. Entonces eso ha mostrado de que el Estado monocultural debería desarrollarse más, pero sin embargo no ha sido así. La categoría del reconocimiento de nuestra diversidad cultural, lingüística, étnica y regional, de ninguna manera se puede traducir en pretender constituirnos en una especie de varias naciones asociadas. Estamos obligados a transformar este Estado y el Estado plurinacional precisamente marca la incorporación
y el reconocimiento de todos sus derechos de estos sectores excluidos. El idioma, las costumbres, la religión, la organización política, social, la economía comunitaria, los procesos comunitarios que viven. Eso es lo que va a hacer esta Constitución con un Estado plurinacional. El derecho político es fundamental, pero sin embargo se maneja de que el hacer un Estado plurinacional que comprende las 36 nacionalidades que tiene Bolivia estaría marcando la división del Estado boliviano. No es así, no estamos hablando de un Estado de mancomunidad de nacionalidades, de naciones. Estamos manejando un Estado plurinacional que reconoce estos niveles. ¿Qué significa lo plurinacional dentro de un Estado unitario? Significa concebir lo plurinacional fundamentalmente plasmado en las autonomías indígenas. Compañeros, estamos de pie, ya no somos lo de antes, sino que el pueblo boliviano está creciendo, está de pie para decir no vamos a seguir humillando, no vamos a seguir callados. Ahora el pueblo está cambiando, compañeros. Las comunidades, los pueblos tienen potestad de aplicar sus normas propias, de administrarse por sus estructuras de representación, de definir su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas marchistas? Esta es la base fundamental de la autonomía. El modelo que se está buscando construir es un modelo que primero fortalezca al Estado Nacional, no por supuesto en los moldes del Estado centralista, avanzar hacia un Estado que produzca y reproduzca inclusión y pluralidad, pero al mismo tiempo que sea descentralizado y autonómico. Y busca incorporar a la mayor parte del territorio nacional que ha estado excluida de la presencia y de las decisiones estatales a través de las autonomías departamentales, e incluir la pluralidad y a los pueblos a partir de las autonomías indígenas. ¡Viva Sucre! ¡Viva la marcha pacífica! ¡Que viva! ¡Adelante la Asamblea Constituyente! ¡Adelante! De lo que se trata es de comenzar a distribuir el poder territorialmente. Y la mejor manera de hacerlo es a partir de un proceso de profundización de la descentralización. Descentralización que fue iniciada en 1994 con la creación de los gobiernos autónomos municipales. O sea, Bolivia ya vive desde hace mucho tiempo en un gobierno con un nivel de gobierno autónomo. Tenemos la experiencia de las autonomías municipales por 14 años y la percepción de la población es que efectivamente han cumplido mejor las tareas de dotación de servicios, relación más estrecha entre gobernantes y gobernados, una mejor respuesta en la infraestructura del Estado, pero no es suficiente. No es suficiente porque efectivamente los servicios han mejorado, pero no ha mejorado la representación y no ha mejorado la participación global del conjunto de la población en la toma de decisiones. Un avance fundamental en esta comisión y en otros es que la autonomía indígena está presente en todos los informes. Autonomía es la descentralización, es la distribución territorial del poder. Si antes el presidente de la República lo tenía todo el poder, entonces lo que hace la autonomía es de todo el poder que ostentaba el presidente, repartirlo para cada prefecto. Dentro del departamento también se quiere que haya autonomía. Demandan la autonomía provincial para que la provincia sea autónoma. Los pueblos indígenas originarios que desde hace muchísimos años
demandaron también autonomía, de manera que ahora tenemos también el planteamiento de autonomía departamental, autonomía provincial regional, autonomía municipal, pues todos los municipios son autónomos, y la autonomía indígena. ¿Por qué se ve tan complejo? Porque en la visión popular, en la visión mayoritaria, las autonomías son una forma de democratizar el poder, de ampliar la participación, de mejorar los servicios, pero para los sectores minoritarios es una forma de apropiarse del excedente de los recursos naturales y de una parcela del poder y de la representación. Por un lado es ampliación, construcción de ciudadanía, y por el otro lado es apropiación de los recursos naturales. Ese es el tema de fondo. Costó mucho entender que la autonomía no era un hecho oligárquico, que la autonomía era un hecho democrático. Pero se confundía la autonomía con quienes abanderaban la autonomía. La España grandiosa con algo benigno, aquí plantó el signo de la redención. Y surgió a su sombra un pueblo eminente, feliz y de frente de corazón. Y surgió a su sombra un pueblo eminente, feliz y la frente de leal corazón. Y surge a su sombra un pueblo eminente, feliz y la frente de leal corazón. La historia de la Asamblea Constituyente es la historia de una voluntad mayoritaria de un pueblo que quiere construir colectivamente sus instituciones, y el freno, el obstáculo de una élite racista, dominante, que se opone y que va a convertir su minoría política en un derecho a veto para impedir de que se apruebe el texto constitucional. ¡De rodillas, carajo! ¡Van a morírselo! El racismo fue parte de los pasos tácticos utilizados por la derecha para trancar la Asamblea Constituyente. Esa gente racista, esa gente que no acepta que nosotros podemos ser igual que ellos también. ¿Qué diferencia hay? Solamente la piel. De eso solamente se agarran ellos, que nos dicen incluso que somos macacos, que somos pobres ignorantes. Ese es el problema que existe, el racismo aquí. Por eso que no podemos integrarnos, unirnos. He venido a denunciar lo que ha sucedido ayer en el asentamiento. He venido a denunciar lo que ha sucedido. El nerviosismo todavía de la gente persiste después de varios sucesos que se han generado en la plaza principal en contra de los campesinos indígenas en este departamento. Todos tenemos la esperanza que un día podamos festejar en la plaza principal, todos los cruceños, todos los que vivimos en esta tierra, y a partir de eso tener ya consolidado la visión de una mirada más allá, sin racismo, sin violencia, sin discriminación entre los hombres, ¿no? Ya estamos listos, compañeros y compañeras, para iniciar este programa, porque hoy nos toca conversar de este tema que está concitando la atención nacional. Estamos hablando de la Asamblea Constituyente, porque alguien decía, no solo es trabajo, no solo es trabajar en las minas, sino también tenemos que enterarnos qué es lo que sucede en nuestro alrededor, porque si no conocemos lo que pasa en el país, ¿cuánto más vamos a entender lo que sucede con nuestra realidad, la minería? Nos preocupa mucho, como ex trabajadores hoy rentistas, sobre la Asamblea Constituyente, que en este momento está peligrando día a día.
Las imposiciones de la derecha, de los neoliberales, que por mucho tiempo han saqueado, han vendido, han retaseado a nuestro país, hoy siguen oponiéndose para que se haga una Carta Magna del Estado boliviano, o sea, la constitución política del Estado. Pero con el apoyo de las organizaciones sociales, el pueblo, esta Asamblea Constituyente tiene que ir adelante, no tiene que fracasar. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir adelante porque la constituyente no podemos ir suspender o postergar. Aquí perdió el pueblo. No, dicen, no, 500 años, tantos años nos hemos levantado, aquí otra vez no podemos perder. 52 nacionalizamos las minas, ¿quién ha perdido? ¿Los gobernantes? ¿Los empresarios? No, nosotros hemos perdido en ahí. Hemos perdido a nuestros hombres, hemos perdido sangre, hemos perdido a nuestros hijos, hemos perdido a nuestros padres. Y actual no tenemos nada. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. El tema de justicia, se habla de una justicia plural, lo que implica el reconocimiento de lo que yo denomino no solo justicia comunitaria, porque si reconocemos 36 pueblos indígenas que no son exactamente iguales, se supone que hay también 36 formas, visiones de justicia, de formas de aplicación de justicia interna. La justicia ordinaria solamente funciona en las ciudades, pero en las comunidades de canto a canto no llega la justicia ordinaria, ¿no? Entonces eso es lo que se ha visto y actualmente la justicia comunitaria, las autoridades originarias administran, resuelven todos los conflictos producidos. Le explicamos a veces unos trabajitos, le damos un trabajito, ¿no? Si en caso ellos no quiere cumplirlo, entonces otra vez lo volvemos otra vez a llamar. Y si en caso no quiere más, entonces ya lo podíamos castigar ya, ¿no? Darle unos cuantitos ya, ¿no? Para que para que él sepa, ¿no? De que hay ley, ¿no? Porque si nosotros dejamos esa ley también ya lo estamos perdiendo, ¿no? Porque eso es lo que nos han dado nuestros abuelos antes, ¿no? ¿Qué es primero, el derecho de las personas o de los pueblos indígenas? Y esa es una discusión de enfoques, de teorías que no termina de acabar, que más bien yo pienso que evidentemente los derechos fundamentales son importantes, pero también los derechos de los pueblos. ¿Y por qué no podrían convivir y coexistir ambos derechos? No habría por qué decir que uno es más que el otro o uno tener más supremacía. La autonomía no se ejerce en el aire. La autonomía hay que ejercerla en un territorio determinado. Gran parte de las posibilidades de cambio y la confluencia de intereses gira en torno a la temática de tierra y territorio.
Nosotros creemos que la actual estructura de tenencia de tierras genera relaciones económicas de explotación, relaciones políticas de exclusión y relaciones culturales de opresión. Antes que lleguen otra gente a nuestro país, lo que vivíamos éramos nosotros, los pueblos indígenas. Lamentablemente, su venida de ellos hacen que los pueblos indígenas nos llevemos la peor parte. Aparte que se llevaron la riqueza del oro y la plata, se han llevado la madera, se están llevando el gas y el producto del petróleo. También se ha mercantilizado la tierra, se ha traficado la tierra. Y en desmedro de nosotros, las comunidades indígenas, los territorios indígenas. Dedicarle más detalle al tema de tierra y territorio, donde hay disensos indudablemente, como no podía ser de otra manera, porque sabemos que los intereses estratégicos están muy confrontados en esta materia. Y sabemos que este es el tema clave. La tierra es un recurso desde nuestra perspectiva renovable que debe servir como un instrumento de trabajo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Pero no se puede pretender a partir de esto migrar al concepto de soberanía, es decir, entregarle a un grupo de personas el derecho por encima del resto de la nación de poder hacer lo que quieran con ese territorio. No hay ninguna organización indígena, y no está así en la Constitución Política del Estado, en la nueva Constitución Política del Estado, una autonomía donde las organizaciones indígenas se convierten en dueñas absolutas de los recursos naturales no renovables, ni siquiera de los renovables. ¿Por qué? Porque el sentido básico de que el país es uno solo. Y si bien nuestros recursos están en nuestros territorios e históricamente nos pertenecen, porque están en nuestros territorios, no significa que nosotros seamos dueños absolutos y que no queramos compartirlo con el país. Eso no es así. De hecho, quienes piensan de esta forma son precisamente aquellos que hablan de las autonomías departamentales, particularmente en la Media Luna, que son los departamentos donde tenemos estos recursos como el gas o el petróleo. La tierra está en manos de pocos aquí en este país, especialmente acá en el oriente boliviano. Hay una gran injusticia porque inclusive en plena época del siglo XXI estamos hablando todavía de familias cautivas por los patrones de siempre, que no tienen derecho a nada, mucho peor a la tierra, que están endeudadas hasta su muerte. Y ojalá fuera solamente hasta la muerte, sino heredan sus hijos seguir empatronados. Y eso lo estamos viviendo en parte del territorio guaraní, aquí en el departamento de Santa Cruz y Chuquisaca.
Bueno, yo empecé a trabajar de los 7 años en estas haciendas, pero nunca he podido recibir dinero de los trabajos que hizo en estas haciendas. Siempre nos pagaba en forma con víveres, ropas, nada más con eso. Y trabajamos todo el día, no descansamos, tampoco tenemos descanso de los días sábados ni domingos, tampoco conocemos días feriados. Todo el tiempo vivimos trabajando en esta hacienda. Y estos hacendados nos quitan nuestra tierra, no tenemos dónde cultivar, no tenemos para criar nuestros animales, no nos dejan criar animales porque cuando criamos nuestros animales ellos nos los matan con balas, con rifles, porque no quieren que nosotros criamos. Por eso es lo que nosotros ahora demandamos este territorio, porque ya no queremos estar bajo la esclavitud, porque ya no queremos más servidumbre, porque ya no queremos ver a la gente sufriendo todo el tiempo. Territorio indígena, gestión territorial indígena, administración autónoma sobre los recursos naturales renovables y consulta sobre los no renovables. Ese territorio y autonomía indígena, para que sean efectivizados, tienen que partir de un supuesto que ustedes lo han estado peleando día a día en las últimas décadas. Tiene que haber redistribución de tierras, tienen que liquidarse los latifundios, tienen que liberarse las comunidades. La razón, la prensa, el diario. Este domingo 25 de enero, más allá del resultado de la votación, culmina una fase del proceso constituyente en Bolivia. Un buen día, un buen sol, un buen temperamento para la victoria. Acá en Radio Pachamama, 5 de la tarde con 1 minuto. Vamos a empezar ahora a ver la parte del recuento de votos o el escrutinio. Colegio Nacional de Ayacucho que está cerrando y está en pleno conteo en este momento, Andrés. 31, 24. 58% le ha dicho que sí al proyecto de constitución impulsado por el gobierno y un 42% le ha dicho que no. Querido pueblo de Bolivia, hoy 25 de enero del 2009, gracias a la voluntad soberana, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, se refunda una nueva Bolivia con igualdad de oportunidades para todos los bolivianos, para todas las bolivianas. Ahora Bolivia está naciendo a una nueva vida y ese nacimiento de esa nueva vida lo hemos construido todos los bolivianos. Bolivia se constituye un Estado unitario, plurinacional, comunitario, social de derecho, libre, descentralizado. Estado plurinacional, ahí están todos los hermanos que estamos sufridos, que estamos aymaras, quichuas, que tenemos 36 idiomas en Bolivia, todo estamos incluidos. De aquí para adelante ninguna decisión importante del Estado boliviano va a poder excluir o prescindir de los pueblos indígenas. Esta Constitución te está mostrando un nuevo país. Y no solo en sentido de cambio, no solo en sentido de una revolución ahí, no, sino que aprobándose la Constitución empiezas a vivir la dignidad y a no preocuparte por ella, empiezas a vivirla.